Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces, insumos para el debate. Bienvenidos. Continuamos en Café Sin Rosca aquí por Hoja de Ruta Radio y damos la bienvenida al doctor Juan Falconi Puig, con quien vamos a conversar de los últimos hechos que se han dado acá en el país. Una rotación de personal policial en la fiscalía, algo que realmente a nosotros nos sorprende. Más que todo nos sorprende porque es al día siguiente de que se hace un allanamiento a la Casa Presidencial, específicamente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República. Y ayer con lo sucedido, o con lo informado ayer por el portal La Posta, en donde se ha tratado de, o mejor dicho, no se continuó con una investigación, se cerró la indagación previa en un informe bastante grave, pues, y luego de enterarnos de que los policías que hicieron ese informe fueron trasladados a lugares a patrullar, por ejemplo, en el Guasmo Sur, o sea, nos da la idea de que acá primero no les gusta las investigaciones para cierto tipo de personas, porque para otras son rapidísimos, inclusive hasta para hacer los juicios. Estimado doctor Falconi, muy buenos días. No sé si me está escuchando. En este momento le vemos que está conectado, pero no le vemos en cámara. Buenos días, señor Bermeo, mucho gusto. Así lamentablemente, estoy en el celular, estoy escuchando, yo lo veo muy bien a usted, pero tuve un problema con la computadora, se me trabó y ahora entonces estoy usando el celular. Ahí no me ven, no sé, qué pena, ¿cómo hacen? Sí, no le vemos. No sé si A ver habrá que activar la cámara. cómo activo la cámara, déjenme ver. Tiene que haber una camarita. Ah, claro, ahí está apagada la cámara. A ver, Ahí ahí fue. está. Ya quedó, ya ves. Está mi asistente por el otro teléfono guiándome en todo esto. Se me trabó justo ahorita la computadora. Pero bueno, vamos directamente al tema. Oí perfectamente la pregunta y ciertamente que lo que usted anota es un hecho grave. Y es un hecho grave porque no son coincidencias, son hechos que se dan o bien para tapar algo o bien para desviar la atención de algo, y la gente puede simplemente atar cabos tal cual usted lo explica en este momento. Ya la gente, no es que ya la gente ahora, sino que nunca fue la gente tonta, si me explico. Tontos son solo los que nacen tontos y eso sí ya no tienen remedio, ¿verdad? Uh-huh. Pero entonces la gente se da cuenta de las cosas. No es indispensable ser universitario para hilvanar ciertos hechos y llegar a conclusiones que son, como se dice, a ojos vista evidentes, ¿verdad? Yo creo que la denuncia y la presentación, que he visto una parte de ella, la denuncia y la presentación del periodista Boscán anoche en la asamblea es gravísima, es muy grave todo eso. Y yo he dicho en algunas otras entrevistas los últimos días que el presidente y los principales funcionarios involucrados en estos hechos que se denuncian deberían ser los primeros interesados en presentarse, ofrecer su versión, espontáneamente acudir a rendir su versión, para que si no tienen ninguna responsabilidad, si no tienen ningún problema, presentarse ante la ciudadanía, ante el país y rendir su versión para que no quepa duda de si tienen o no tienen la razón, ¿verdad? Y eso mismo también vi en información que había sido llamado a la asamblea del presidente y que no se ha presentado. Eso es un poco de esa parte, señor Bermeo. Si quiere, seguimos con el tema. Claro. Lo que nos parece raro es que, o sea, a ver, hay un allanamiento en la Casa Presidencial, en la Secretaría Jurídica, y al otro día se dispone el cambio de los policías investigadores. Y no solo de ese caso, son 37 los que están siendo rotados. O sea, la coincidencia ahí, o la mala coincidencia, porque ayer fue el ministro Zapata a la Asamblea Nacional, y él dijo que, claro, es un tema que está normado el hecho de que siempre se le rota.
Pero esto no causa una demora en las investigaciones, porque hasta ponerse al tanto, todos los investigadores, pues chuta, los casos van a, siquiera unos 2 meses hasta ponerse al día, pues. A ver, sí, vi una parte también del fragmento, una delegada, una asambleísta, una delegada a la asamblea que estableció un diálogo con el ministro Zapata que en la última parte fue dura. Hay hechos, no es, permítame, señor Bermeo, yo no creo que eso es coincidencia, eso es exprofeso, es Ujú. algo que se lo ha hecho deliberadamente con un fin. Si es que están unos policías ahí, 37 como dice usted, haciendo una investigación y pueden rotarlos toda la vida, puede estar en el sistema rotarlos, pero rotarlos en la mitad de una investigación tan delicada por las personas que están de por medio de esa investigación no es coincidencia, es deliberado, es para complicar, para dificultar la investigación o para detener la investigación. ¿A quién creen que le toman el pelo? Pues, señor Bermeo, Ujú. esa es la síntesis, me explico. Yo veía que yo creo que es correcto que el ministro Zapata no tendría que conocer los nombres de todos y cada uno de esos policías, porque pues ni siquiera los profesores universitarios que ven todos los días a los estudiantes necesariamente, y menos en los primeros tiempos, en los primeros días, necesariamente se acuerdan los nombres de todos y cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Pero de ahí a que se admita y se proponga y se lleve a cabo la rotación del personal que está, repito, a cargo o involucrado en una investigación, en la mitad de esa investigación, no quiero usar palabras fuertes, ni mucho menos, no quiero parecer grosero, pero es ciertamente impertinente cuando menos. Y da a pensar que hay algún interés en desviar, en detener, en complicar o lo que fuera en esa línea, esa investigación que está en marcha, ¿verdad, señor Bermeo? Creo que es así de sencillo eso, ¿no? Claro. Y entonces, eh, sí, sí, Claro, eso digo, es preocupante porque nos deja a nosotros con las dudas y más dudas nos da cuando ayer vemos que al sacar la investigación nos dicen que ese informe que estaban dando a conocer en la Asamblea Nacional, pues fue cerrada la investigación, la indagación previa, porque no se encontraron más elementos. O sea, la duda ahí es, o sea, en otras investigaciones mm, se mantienen ahí las investigaciones hasta seguir dándole y entrevistando a la gente, pero acá con una hasta facilidad se ha cerrado la indagación previa. claro, cerrada prematuramente por conveniencia para quién, para los investigados. Eso Claro, resulta evidente. Y solo déjeme hacer una precisión ahí que creo que es necesaria también, señor Bermeo. El sí, doctor. allanamiento es por la fuerza. Ujú. El allanamiento ayer o anteayer a la presidencia no fue un allanamiento, fue una visita, han ido los miembros investigadores de la Fiscalía en la mitad de una indagación previa, tampoco es que han ido así espontáneamente, en la mitad de una investigación previa, lo cual es perfectamente legal. Ahora, tal vez no hubo un aviso previo, pero el aviso previo no lo dan justamente para que no se alteren los hechos. Pero ayer ha sido una visita. El allanamiento es por la fuerza, el allanamiento es casi que violento. Si cuando se presenta por orden judicial o por orden de la fiscalía, la policía no puede hacer un allanamiento, pero salvo orden judicial u orden de la fiscalía. Y entonces ahí en realidad cuando han ido ayer no han ido por la fuerza a la presidencia, a la asesoría jurídica, han golpeado la puerta, han tocado, han entrado identificándose, porque hay un lugar para identificarse abajo antes de entrar a Carondelet. ¿Sí me explico? Todo este proceso se ha cumplido. O sea que no se podría ni siquiera, sino que no saben ubicar las cosas. Muchos de sus colegas, inclusive, que sacan unos titulares equivocados, distorsionados, a veces de mala fe, a veces simplemente de ignorantes, y entonces están calificando de allanamiento algo que no fue allanamiento. Han ido prácticamente a avanzar, a colaborar en una investigación
y cómo la van a cortar. Ese dato yo no lo tenía, le digo, porque no necesariamente puede uno seguir este tipo de noticias en desarrollo en detalle, pero ese dato de que le habían cortado la investigación en el camino y al día siguiente le mueven a los investigadores y lo mandan para una ubicación que nada tiene que ver con lo que están investigando en el camino, es evidente que le quieren tomar el pelo a la gente para que no se sepa, no continúe la investigación, se cierre prematuramente. Esto la gente no tiene por qué soportarlo y no lo va a soportar y no lo está soportando, señor Bermeo. Eso es lo que, eso es ese tipo, para darle un calificativo, ese tipo de vivezas criollas, de un muchachón ahí insolente que había en la presidencia, que ahora dicen que ha salido. Ese tipo de vivezas criollas normalmente no progresan. Es una viveza criolla que les dura un momento, ya creen que está resuelto el tema. Se acabó, aquí se echa tierra todo esto, se acabó la investigación. No es posible, no es posible en esta época. Hay una responsabilidad política, hay un país entero que está atrás y mirando esto y requiere una explicación. Y por atrás de todo eso hay inclusive una noticia internacional que se está mirando a Ecuador en estos temas y en este caso en concreto. Como aquí nos enteramos de lo que ocurre en Perú, de lo que ocurre en Chile, de lo que ocurre en Colombia, ¿me explico? Entonces eso es importante, pero a veces se obnubila la gente, señor Bermeo, no tiene las cosas claras o simplemente han ido de tumbo en tumbo, como se dice comúnmente, de error en error, hasta el punto que ha llegado de desgaste este gobierno, francamente, y quieren mantenerse en seguir de tumbo en tumbo, a costa de la paz, a costa de la serenidad en el país, a costa, y eso es lo que más afecta a la inversión, eso es lo que más afecta al trabajo, la inseguridad jurídica que se vive en este país. No se sabe qué vale. La Asamblea dicta una resolución en cualquier sentido y viene una jueza de pacotilla de cualquier lugar, una jueza de primera instancia con esas acciones de protección prostituidas a cambiar todo. Son de protección pero prostituidas, porque se ha hecho la corruptela de las acciones de protección. Y mire, eso se usó para el Consejo de la Judicatura, eso se usó para el Consejo de Participación Ciudadana, eso se ha usado a cada rato y para bloquear todas las decisiones de otras instancias que no sean la función ejecutiva. Yo pregunto en este momento a usted, y que a veces nos permite eso ganar en claridad, de cuando en cuando yo planteo una pregunta, y a la ciudadanía, ¿qué tal le parecería que por cada decreto que dicte el presidente le propongan una acción de protección? Claro. No lo dejan expedir decretos. Pongámoslos del otro lado, ¿no? Es esa gente que se cree muy lista, muy viva, y lo que está haciendo es desacreditando, desmejorando el sistema, haciendo perder seguridad jurídica en el sistema, nada más. Claro, doctor, y yendo justamente al informe que ayer se dio a conocer, si bien es cierto en el informe no se le nombra al señor Guillermo Lasso, pero son todo su círculo íntimo el que está nombrado en esa investigación. ¿No se debería en este caso aplicar lo mismo que se aplicó en el caso Sobornos, por ejemplo, en donde se hablaba de una estructura criminal liderada desde la presidencia de la República? Porque la justificación ahora es que, y dicen algunos abogados, en este caso políticos más que abogados, dicen que como no se le nombra a Guillermo Lasso, entonces no se le debería topar a él en la investigación. Bueno, pero no, sí, son funcionarios alrededor de él. Es como he dicho yo, él debería ser el primer interesado en que eso se aclare. Él debería ser el primer interesado en que rindan todas estas personas su versión, que no se escapen, que no huyan. Él debería ser, y en un momento dado, aunque no se lo haya nombrado, pero si se le está pidiendo a él a que comparezca, por ejemplo, a la Asamblea, él debería ser el primer interesado en ir a aclarar al menos su posición, ¿verdad? Porque nadie puede acusarlo de nada en concreto. Acuérdese además de esa presunción constitucional de inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no haya una sentencia ejecutoriada,
que declare que es culpable de algo. Entonces, por eso, si en esta etapa el primer interesado es ellos, pero cuando se están bloqueando la investigación, cuando se están moviendo de lugar y enviándolos a un lugar totalmente distante a los investigadores que están a cargo. Entonces, es bloquear, simplemente bloquear que continúe la investigación y que se aclaren las cosas. Claro, justamente ayer se te esperaba al señor presidente y dejó la duda porque no está ahí, no está presente. Entonces ahí también nos entra la duda a todos los ciudadanos, pues. Claro, lo que genera eso es precisamente una duda, una suposición de qué es lo que se quiere ocultar, qué es lo que se quiere que no se investigue, a dónde vamos. Ese es el tema. Claro que, es que creen que han descubierto la pólvora con estas jugadas de mover a esos elementos y que ahí se acabó todo y se echa tierra todo. Cierto que hay un sector de la prensa que maneja una complicidad, ahí sí, una complicidad inadmisible. Porque mientras al presidente Correa, por ejemplo, lo condenaron por influjo psíquico, ¿ya? Por influjo psíquico, ninguna evidencia, ninguna prueba, por influjo psíquico, aquí lo que hay es un tapaboca, un total hermetismo, una falta de colaboración en la parte investigativa con la investigación en curso y la dan prematuramente por terminada. Esa estupidez, porque no tiene otro calificativo que estupidez, les va a costar caro, porque aquí no termina ni se acaba el gobierno y más adelante se podrán volver a estas investigaciones con más fuerza y sin esos manejos corruptos como se están dando. Eso es lo que no toman en cuenta los vivarachos que se creen que han descubierto la pólvora con estos manejos. Ese es el punto, señor Bermeo. Claro, doctor. Yo creo que su audiencia, el público en general, el ecuatoriano medianamente informado se da cuenta de estos hechos. No hay que ser adivino. No hay que ser adivino tampoco para darse cuenta de que ayer el presidente de la República, en lugar de ir a la Asamblea, fue a buscar el apoyo de los militares, condecorando a 635 miembros de las Fuerzas Armadas, justamente claro. ayer. Claro, condecoración colectiva, imagínense. Todos esos hechos no son coincidencia, son planeados, son diseñados, calculados y ejecutados previo a un plan, pero es un plan que se desvanece, es un plan que no va a funcionar, señor Bermeo, y eso es lo que lamentablemente no se dan cuenta. No se puede tapar el sol con un dedo, no se puede tapar el sol con un dedo, y la realidad y la verdad es una sola, y la gran ventaja de decir la verdad es que es siempre la misma. No hay cambio, no hay contradicciones. Y en materia pública, la lealtad es para con el país, la lealtad es para con los electores en general, la lealtad es para con el sistema, no para con los amigos, y menos con ese calificativo que se le da a ciertos amigos, esos amigotes de coyuntura que van a enriquecerse en la función pública. No, para ellos no es la lealtad. La lealtad de cualquiera, sea que el presidente quiere ser leal con su entorno, la lealtad es para con, y que además no ha demostrado que tenga que necesariamente ser leal con ese entorno, porque pues desconoce al uno, del otro dice que le pidió la renuncia, después dice primero había dicho que no a Luque, primero que no, que pues, tenía a Luque de ir a donde fuera en dos entrevistas distintas a pocos días de diferencia, ¿no? Entonces, esas contradicciones elementales la gente las detecta y no se diga la gente bien informada, señor Bermeo, como ustedes, ciertos periodistas, ¿no? Claro, doctor, eso es lo que nos preocupa y se mantenga. Ahora, ¿usted cree que con todo esto y un informe de la comisión ocasional que en este momento se está llevando a cabo en la Asamblea Nacional, ¿cree usted que puedan de alguna manera llevarle a un juicio político al señor presidente? Porque eso también, mucha gente dice, están tratando de desestabilizarle al gobierno solamente por un informe que no tiene nada que ver con el presidente. Pero vemos que tiene mucho que ver porque es el círculo íntimo de él. Claro, podría ser. Pues, si usted lo acaba de decir, señor Bermeo, ¿cómo no va a tener que ver
si es el círculo cercano, el círculo íntimo ahí, ¿cómo no va a tener que ver? De un lado. De otro lado, el informe de la Asamblea es nada menos que el informe de la función legislativa. No es un informe ahí de un buen vecino, pues, ¿verdad? Y anticipemos esto, que no venga un vivaracho o supuesto vivaracho a pretender dejar en nada ese informe a cuenta de una prostituida acción de protección. Porque como la han usado todo, y ha sido el gobierno, y le he dado varios ejemplos hace un momento, la han usado para todas esas acciones de protección, para nombrar, parar nombramientos, parar sesiones, parar decisiones. Terminó la Corte Constitucional destituyendo, este es un caso único en la historia, a los destituidos por la Asamblea miembros del Consejo de Participación. Entonces, ¿hasta dónde diablos van a llegar con tanta acción de protección? A que se la modifique, a que se reformen las reglas y que se tornen mucho más rígidas las acciones de protección. Y que les doy el ejemplo, pues, una jueza de Santa Rosa, otra jueza de Santa Rosa, de San Borondón, ¿qué tenía que ver en otro tema de una acción de protección? Que no saben ni siquiera lo que es acción de protección, que escriben fallos con faltas de ortografía. Eso, a costa de eso, es que se quiere manejar políticamente este gobierno. ¿Qué pasó? Ahora esperemos ahí que bueno para el gobierno, bueno para el país, y al final del día no sé si termine siendo bueno para el gobierno, que han designado ahora a un profesional valioso, Henry Cucalón. Yo creo que el manejo que se va a hacer ahí va a tener un giro con Henry Cucalón, pero bueno, vamos a ver hasta dónde le dan autonomía para que pueda actuar. Si no le dan la autonomía suficiente, él no se va a mantener en ese cargo. ¿Te explico? Entonces, no ha habido, pues en realidad, manejo político en absoluto, ¿no? Ahora, no ha habido doctor, manejo. Viéndole al gobierno nacional, parece que está bastante nervioso luego de los resultados electorales, porque luego de los resultados, el señor presidente salió en cadena nacional a decir que va a dar anuncios sobre la seguridad, y los anuncios sobre la seguridad fueron exponer a ciertos jueces, los nombres de ciertos jueces, sobre los fallos que ellos habían tomado. Entre ellos estaba este juez Lindao, que ya estaba sancionado en el Consejo de la Judicatura. Este tipo de acciones, estimado doctor, no son el arrogarse funciones que podría también la Asamblea tomarle de alguna manera como una violación al artículo 130, numeral 1 de la Constitución de la República. Interferencia clara, directa, demagógica, para engañar al país. Interferencia clara, directa en la función judicial. Y después decían que el presidente Correa intervenía en la función judicial. Mire, eso es cualquier otra cosa habría sido juego de niños. Y el presidente del Consejo el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura aclaró que casi todos esos jueces ya habían sido sancionados. Lo serio, lo pertinente habría sido que el funcionario a cargo, que el empleado de la función ejecutiva o que el delegado de la función ejecutiva sea el ministro de gobierno, sin hacer escándalo, sin hacer aspaviento, habría presentado las denuncias formales y previamente, que se llaman quejas contra los jueces en cuestión. Eso habría sido lo serio. Pero venir como gran novedad a engañar a quién, el presidente Lazo, con una lista de 10, 12 jueces que son corruptos, que ni sé qué, si están perfectamente identificados todos los jueces corruptos, y en el Consejo de la Judicatura lo saben, pero perfectamente. Y hay muchísimas maneras las manifestaciones de la corrupción judicial son muy variadas. El solo hecho usted daba el ejemplo a propósito de la comisión de investigación o de los elementos de investigación. El solo hecho de demorarle el juicio ya es una especie de corrupción judicial. El solo hecho de demorarle el juicio. Es conocido que la actividad judicial en Ecuador está más podrida que nunca, buscar un juez honesto es como encontrar una aguja en un pajar, y eso tendría que resolverse en lo de fondo. Sin embargo, ¿qué se hace en eso? Nada. La función ejecutiva, sin interferir en la justicia, sí podría colaborar. Por ejemplo, podría colaborar con presupuesto, con mejores condiciones, ¿sí me explico? Con mejores instituciones. Hay jueces que tienen
que están diciendo abiertamente, y a veces de la Corte Nacional, no hay papel para escribir las providencias, no hay dinero para eso. Entonces es ya un problema endémico, ¿sí me explico? Y eso que haya dicho públicamente, y además eso fue de manera selectiva, porque ¿por qué el juez no dijo nada de ese juez Lituma, que dictó una sentencia sobre otra sentencia ejecutoriada para devolverle los bienes a Isaías? ¿Por qué eso no dijo nada el presidente? Ahí sí guardó el más absoluto silencio, estando los intereses de todo el país en juego. Y que eran unos bienes que se incautó, obviamente en la época del presidente Correa, porque es el único que tuvo el coraje para enfrentarse a esa mafia. Obviamente en esa época se incautaron, pero para recuperar, que no llegaban ni de lejos, a recuperar los fondos que el Estado le había puesto para que devuelvan la plata de los depositantes que ellos se llevaron. Entonces, ¿dónde está la justicia? La justicia tiene que ser general, uniforme, no selectiva. Por eso se dice, mírense, haciendo una brevísima acotación, una muy breve, pero no quiero salirme del tema, señor Bermeo. En La Haya, usted sabe que hay la Corte Internacional de La Haya. A la entrada de la Corte Internacional de La Haya hay un monumento que es la Dama de la Justicia, esa famosa Dama de la Justicia, usted ha visto, ¿no? Pero esa Dama de la Justicia, ese monumento, nada menos que la Corte Internacional, ya no tiene los ojos vendados. Ahora tiene los ojos, no tiene ojos vendados, ahora tiene los ojos abiertos. Porque dice la justicia, esto se quería significar que la justicia es ciega. Por eso tenía los ojos vendados. La justicia es ciega, que se le aplica a todo el mundo, sea quien sea. Pero ahora tiene que mirar bien para justamente aplicarla a todo el mundo y que jugadas como la que usted acaba de anotar, que le cambien aquí, que le cambien el juez, que le cambien el juez cuando va a dictar una sentencia, que le cambien el juez cuando va a dictar una providencia, o que le pongan un juez acá en el Consejo de la Judicatura, etcétera, etcétera. Está todo ese sistema podrido, señor Bermeo. Y eso se lo digo como abogado en ejercicio. Y tengo documentos que nos respaldan. Totalmente, sí nos hemos dado cuenta que así está. Y por ahí debía haber empezado el presidente, pues no lanzándose una consulta popular, por ejemplo, lanzándonos ese gancho que era la extradición, que no solucionaba nada, creo yo, doctor. No solo eso, señor Bermeo, no solucionaba nada, era una tomadura de pelo. Y bien que toca el tema, era una tomadura de pelo, y empezaba por la primera pregunta. Si la primera pregunta hubiera sido planteada preguntando, ¿quiere ser feliz? ¿Quién iba a contestar que no? Todo el mundo quiere ser feliz, pues hasta la gente más humilde, que en el sentido de que tenga menos las menores condiciones económicas, aspira a ser feliz. Y se puede conseguir felicidad. No necesariamente hay que mezclar la felicidad con el dinero, ¿verdad? Entonces todo el mundo iba a contestar, sí, yo quiero ser feliz. Pero la gente le contestó no a todo porque se dio cuenta que era una trampa. Empezando por la primera pregunta, porque eso se preguntaba, pero hay, sin embargo, en todas las áreas que se mencionaba, ya hay tratados internacionales. Pero esos tratados internacionales parten del principio de la reciprocidad. Si nosotros tenemos que enviar los detenidos acá, porque se pide la extradición en otro país, ellos también tendrían que enviar a quienes nosotros reclamamos que los extraditen a Ecuador. Pero en la práctica eso se aplica unilateralmente nada más. ¿Sí me explico? De ahí, y la otra pregunta, la pregunta que era inconstitucional a ojos vistas, la que le rebajaban nada menos que a 10 provincias, señor Bermeo. Había una regresión del derecho a elegir y a ser elegido, porque le rebajaban el número de delegados a la asamblea, son diputados a la asamblea, que los llaman asambleístas. Entonces, ese número lo rebajaban en unas provincias de 3-1, en otras provincias de 2-1. Era absolutamente inconstitucional, regresión de derechos. Sin embargo, la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable. Y ese tipo de pregunta, además, tendría que haber sido materia de una constituyente, no de una consulta, de una asamblea constituyente, no de un dictamen de la Corte Constitucional. ¿Sí me explico? Y además, el truco que era cuando se hablaba de las autoridades que designaba el Consejo de Participación, y eso es lo que se buscaba, pensando que la gente es torpe y que no piensa,
cuando se hablaba en la, creo, quinta, sexta pregunta, que si querían que se cambie, que las autoridades que designa el Consejo de Participación Ciudadana las designe la Asamblea. Ya, entonces, si se contestaba así, había dos disposiciones transitorias que establecían que entonces seguirían prorrogadas las autoridades que estaban en el momento de la consulta en ejercicio, que le convenían al gobierno, y por eso era la última acción de protección, que querían a los suplentes en los que le convenían al gobierno, y así en todo, ¿verdad? Y además, pero ¿qué era lo inaudito? Tenía el presidente 6 meses, 180 días o 6 meses para enviar los nuevos proyectos de ley. La Asamblea 1 año para dictar los nuevos proyectos de ley, prorrogables por 90 días, y sin contar que el presidente podía objetar los proyectos de ley que habría elaborado la Asamblea. Entonces tenían en esa pregunta nada más, para más de 1 año, hasta el siguiente gobierno, hasta el siguiente periodo, a seguir con las autoridades provisionales como prorrogadas, que es lo que quería el presidente, con las autoridades actuales prorrogadas en su función, porque quiere contralor servil. Ya tenía servilismo en la presidencia de la Asamblea con Ayori, el Consejo de la Judicatura servil, el procurador servil. Quería tener serviles en todas las instancias del Estado. Y hubiéramos tenido que organizar las próximas elecciones con este mismo CNE, pues. Imagínense. Entonces, eso no está previsto. Está previsto que el presidente es el presidente de todo el Estado, pero la función que está a su cargo es la función ejecutiva. Es lo mismo que usted diga, los jueces quieren meterse en la Asamblea, los jueces quieren meterse en la función ejecutiva, o la función ejecutiva meterse en la Asamblea, o el Consejo de Participación Ciudadana nos está metiendo a nombrarle los ministros al presidente, etcétera, ¿no? La estructura jurídico-política del Estado es clarísima. Esto viene desde la Revolución Francesa, desde 1789. Entonces se dividió en eso. Originalmente, lo que no se sabe mucho, es que originalmente eran dos funciones del Estado. La función legislativa y la función ejecutiva, que a esa época se las llamaba poderes. Y después se agregó, después de la Revolución Francesa, en la misma Francia, se agregó el tercer poder, que era el poder judicial. Y se llamó estos poderes del Estado hasta hace 40, 50 años, que se aclaró y definió en la evolución de los conceptos jurídico-políticos, y se dijo, el poder es uno solo, y ya no cabe duda de eso, el poder es uno solo, reside en el pueblo, que es el mandante, y ese poder, que es uno solo, se reparte en la función del Estado, que originalmente era la división clásica de las tres, ejecutiva, legislativa y judicial, cada función a lo suyo, cada una con sus atribuciones y sus deberes, ¿verdad? Ahora en Ecuador tenemos 2 funciones más, tenemos 5, la de transparencia y control y la electoral. Se las elevó a funciones del Estado, pero bueno, cada función tiene que hacer lo suyo, y el poder es uno solo del mandante, y ese es el que decide. Pero aquí se pretende burlar la voluntad del mandante con esa consulta tramposa, como varias personas la calificaron, y por los ejemplos que le acabo de dar, señor Bermeo. ¿Sí me explico? Claro. No es así también. Y es por eso no es así. El resultado que ha desesperado al gobierno, y también ha desesperado a la gente del CNE, que están hablando, o bueno, quisieron posicionar el tema de un fraude. Pero, oiga, es un fraude cuando en el fondo lo que había es un contrato. Y un fraude, había un contrato, y viene Pita, que es un hombre que ha tenido experiencia en el área electoral, porque ya creo que es casi vitalicio en el área electoral, y viene este basura de Villavicencio, ese que funge de fiscalizador y que funge de periodista, pero nunca ha dicho dónde se graduó de periodista, ¿no? Habrá sido una de esas universidades de garaje, si acaso es cierto que se graduó. Ya lo están investigando. Nunca ha explicado el origen de sus fondos. Nunca le contestó ese Villavicencio, que avergüenza al gremio de los periodistas y que quiere mezclarse con ellos. ¿Y para qué quiere presentarse como periodista? Para tener inmunidad por periodista. Un acomodaticio chantajista al servicio de las mafias. Ahora ya lo están investigando él también. ¿Qué va a pasar con la investigación? Ahora va a ver que también le quiere que le manejen
la investigación de él está paralizada en la fiscalía. Es la información que he visto anoche, ¿verdad? Sí. Entonces, esos son los elementos de la... Este sujeto renunció a la comisión de fiscalización y después retiró la renuncia y dijo, mire usted esto, que el presidente le había dicho, es tan estúpido que dijo esto, que retire la denuncia porque lo necesitaba en esa comisión. En otras palabras, necesitaba un servil, un alcahuete en esa comisión para lo que haga lo que le convenía al presidente. ¿Dónde estamos? Y esto es además público, dicho ante el público por ellos mismos. ¿Sí me explico, señor Bermeo? Sí. Estamos en un país realmente, el único que aquí ha perdido el juicio es el país. Estamos perdiendo el juicio como país, estamos sin rumbo, estamos ahí sí, derrumbando el país, como se sugirió en un momento, derrumbar la academia de policía, ¿no? Claro. ¿Ya? Doctor, ha sido un gusto pues haber conversado con usted en este espacio, en Café Sin Rosca, aquí en Hoja de Ruta Radio. Quiero agradecerle por habernos dado su criterio sobre estos temas que son importantísimos para nuestra audiencia. Le dejo con el mensaje final a la ciudadanía que nos escucha. Cómo no, muchas gracias, señor Bermeo. El gusto ha sido para mí. Hemos estado antes aquí en Hoja de Ruta. Espero haber sido claro. Espero tener la paciencia de la ciudadanía y que tenga claro que los comentarios que yo he dado son absolutamente fundamentados en la teoría jurídico-política de buena fe, pero recogiendo la realidad que hoy por hoy vive Ecuador y lo que la gran mayoría de los ecuatorianos sienten. Agradezco esta invitación y espero, ya le pongo ahí un comercial, espero que tengamos la oportunidad de conversar nuevamente. Con gusto, doctor. Para nosotros es un gusto siempre tenerle acá. Nosotros regresamos en pocos minutos con más. Tenemos las noticias deportivas ya después de este corte. Porque con letras también se construye un camino hacia la conciencia. Esto es Ruta de Letras, con Lucrecia Maldonado. No te lo pierdas todos los martes a las 18 horas. Sintoniza todas nuestras redes sociales, Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor. Dental. Estamos ubicados en la avenida Luis Mosquera Narváez, OE 176 y 10 de agosto. Agenda una cita con nosotros. Te esperamos.